Estamos de regreso haciendo Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X, ya junto a nuestros invitados, a quienes les vamos a conceder de inmediato 10 segundos, 10 mezquinos segundos para referirnos a lo que acabamos de conversar con Josefa Barraza respecto del tema del metro. Y comenzamos con el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga. Francisco, 10 segundos para usted. Felicitar a la periodista, probablemente esos segundos fueron los que le dieron título a tu propio programa. Y la violencia perjudicó a los más pobres. Sin duda, la gente lamentó la quema del metro de una manera desastrosa por meses y meses y meses, alejados de un servicio que además es tremendamente democratizador. El metro, la verdad es que fue una desgracia lo que sucedió esa noche. Diputado Soto, sus 10 segundos. Bueno, muy interesante. Primero, comprometerme a leer el libro. Creo que es un deber de todos chilenos leerlo. Y ojalá prontamente la justicia nos lleve a la verdad respecto de lo que realmente pasó. Así esperemos que sea. Está con nosotros también la consejera regional de Valparaíso, Natalie Campuzano. Natalie, 10 segundos para usted. Me parece muy interesante que el periodismo pueda seguir encaminado en buscar la verdadera verdad, porque creo que es caso así emblemático que no los vamos a olvidar en la historia de Chile. Es necesario buscar el camino de la verdad para poder, en este caso, saber qué sucedió, ¿no? Y también para tener los elementos que esto no vuelva a suceder. Así es. ¿Qué piensa de la conversación que tuvimos con Josefa Barraza, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo? Diputado. Muy buenas noches. Creo que es impresentable que en un país como el nuestro exista impunidad. Tenemos que hacer los mayores esfuerzos para lograr saber quién quemó el metro y quién perjudicó a tanta gente. Sin lugar a dudas. Muy bien, buenas noches en sus casas. Vamos a irnos con la pauta del día de hoy y vamos a comenzar hablando de una persona que ha ido adquiriendo protagonismo en la polémica. Camila Polizzi. ¿Quién es Camila Polizzi? Ustedes la recordarán por los famosos 250 millones de pesos que se adjudicó directamente desde el GORE y en el cual hay toda una polémica. Sin embargo, lo último que conocemos es lo siguiente. Usted tiene que olvidar la operación de Polizzi para silenciar testigo clave en arriendo de fundación. Radio Bio Bio, en particular Radio Bio Bio de Concepción, tuvo acceso a audios telefónicos entre Camila Polizzi y una persona a la cual ella le ha transferido dinero. ¿Todo para qué? Para silenciar a este testigo clave. Estos audios son posteriores a que el caso estallara. Y en el medio del huracán, en el ojo del huracán, Camila Polizzi llama a esta persona y le dice lo siguiente. El respaldo que tengo yo, el único respaldo que tengo yo, que yo tengo el único documento que nosotros le firmamos el poder, nada más, no tengo ningún documento más. Ya. Sí, pues. Y le tengo los pagos que usted la plata que usted me dio. Sí, pues. No, eso no, yo no le he pasado nada a usted, pues. Usted no ha recibido ningún dinero, nada, pues. Si yo lo he ayudado, usted nomás, lo he ayudado. Sí. Con la cuenta, a veces y todo. Pero nada más, acuérdese de eso. Sí. Pero que el gobierno sabe eso, el CORE sabe eso. No, el CORE si el CORE sabe. No, don Gerardo, no se confunda. No. ¿Se acuerda cuando yo la fui a acusar? Sí, pero no la ven. ¿Ah? Ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron. ¿Me entiende? Ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron. ¿Me entiendo, no? Ya. Ellos se olvidaron de eso. Usted tranquilo. Pero en la prensa aparecen 250 millones. Sí, don Gerardo, pero escúcheme una cosa. El gobierno se olvidaron de eso ya. Del episodio ese. Se olvidaron. Y usted tiene que olvidarse igual. Ya, bueno, ya. ¿Ya? Eso es todo. Aquí usted tiene que estar tranquilo. Y el proyecto le hice yo, así que a mí me tienen que preguntar. Eso. La fiscalía tiene todos los documentos. Ya. La boleta, todo eso. Así que usted tiene que estar tranquilo, pero tiene que saber eso nomás. Porque usted puede guardar silencio que el proyecto lo hice yo, no usted. Así que a mí me tienen que preguntar. ¿Me entiende? Ya. Ok. Ya. Y usted tranquilo, ¿no? Si yo estoy viendo todo acá. Usted tranquilo, usted se tiene que olvidar. No sé si el gobierno regional se olvidó de esto. Olvídese. Camila Polizzi a don Gerardo Silva, quien confirma el arriendo de la fundación para que Camila Polizzi obtuviera el famoso proyecto de los 250 millones de pesos. Según cuenta, lo contactaron a través de un amigo común de Sebastián Polanco, este último pareja de Camila Polizzi. Me piden todo con clave única, todos los documentos con clave única, y le ofrecieron
¿Algún dinero a cambio? Mire, me ofreció 10 millones de pesos, señala Gerardo Silva, quien recibió 5 y después, a partir de que no recibió los otros 5, denunció. Francisco Undurraga. Es que se le olvidó pagarlo. Se olvidó, claro. ¿Por qué no pagó? No sabríamos nada, me imagino. Esto parece el happening con Ja. Cuando yo era chico, había una cosa, un reportero que iba al campo y decía, yo no me robé nada las gallinas. ¿Y con qué se alimenta Guano? Con unas gallinas que me robé. Francamente, esto ya tiene que parar. Nosotros no podemos tolerar este nivel de desidia con que se está administrando el gobierno, con que se están administrando las platas de todos los chilenos y además que teóricamente, y espero que así sea, tienen que ir a la gente más pobre de Chile. Claro. Si hasta cuándo con este cuento, si nosotros venimos a la política a servir, no a ser servidos, y las personas que hoy día quieren ser servidos no pueden estar en la política, no deben estar en la misma, y las fiscalías tienen que actuar, o si no va a actuar algún periodista como en el bloque anterior, digamos, y va a investigar cómo la gente todo este tema. Es que es simplemente presentable. No nos olvidemos que parte de los 250 millones de pesos terminaron en lencería. No. O sea, ¿de qué estamos hablando, diputado Soto? Su opinión, por favor, lo que acabamos de escuchar. Bueno, absolutamente condenable, ¿no? Primero, cualquier caso de corrupción siempre debe ser condenado fuertemente, investigado a fondo, aclarado, y que se le aplique, por cierto, toda la fuerza de la ley. Pero cuando ya se empiezan a conocer detalles, como una llamada para persuadir a testigos, a personas involucradas, para que no entreguen antecedentes, con una especie de amenaza además respecto de que hay que olvidar, porque la gente está olvidando, la gente que sabe esto, a través de qué mecanismo se está haciendo que esa gente de verdad no se olvide, sino que más bien se calle. Esto de verdad parece que ya hay niveles de corrupción donde la política en cierta forma, de forma muy profunda, ¿verdad?, se ha inmiscuido ya con la criminalidad organizada. Sí. Y eso es algo que nos debe preocupar a todos, porque cuando eso ocurre, ¿verdad?, los países terminan mal. Es cosa de ver lo que ha ocurrido en México, lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Brasil, en Argentina, en muchos países de nuestro continente. Yo creo que hay que cortar por lo sano. Acá hay que tomar una decisión drástica para transparentar absolutamente todo, para que se investigue, para que se asuman penas y sanciones ejemplificadoras a toda esta gente que está cometiendo actos de corrupción, ya sea ligados al gobierno central o a gobiernos regionales, como este caso, porque hay que separar aguas, ¿verdad? Sí. Acá se trata de una fundación que hizo un convenio con el gobierno regional del Biobío, no con el gobierno central, el gobierno regional que es autónomo, ¿verdad? Y una fundación que, si bien hay una persona que fue candidata a alcaldesa y por lo tanto tiene vínculos políticos, hoy día no tiene un cargo sobre el cual actuó, sino que más bien utilizó sus redes para un beneficio y un lucro personal, y eso es absolutamente condenable. Es totalmente condenable. Camila Polisi fue candidata a alcaldesa, fue candidata al Parlamento. Arrendó una fundación para poder obtener estos dineros, pues después fueron traspasados a una empresa. La verdad es que uno mira este caso y este audio, para mi gusto y una opinión, la retrata en cuerpo y alma. Sí. O sea, además de esto que estamos viendo en pantalla, caso de lencería, los gastos que complican a ex candidata a alcaldesa con dineros entregados a fundación. La Fundación Para Ti se llamaba, vinculada a Camila Polisi, que en el 2021 estuvo en la polémica. Para ella, claro, para mí misma. Fundación Mi Casa, con figuras del Frente Amplio, y ahora vuelve a estar en medio de la polémica por investigación de la Fiscalía. Hay algo que a mí me llama mucho la atención del audio. Ella le dice a don Gerardo, oiga, olvídese, escúcheme una cosa. En el gobierno regional se olvidaron de eso, del episodio ese. Se olvidaron y usted tiene que olvidar eso igual. Con una certeza, con una seguridad. Cuando estamos hablando de un baile de millones, uno aquí puede sospechar de cualquier cosa. Natalie, ¿qué te parece lo que hizo Camila Polisi y estas amenazas al señor Silva? O sea, completamente repudiable, desde el audio hasta en general lo que hoy día está pasando en Chile. ¿Y por qué digo que es repudiable en términos generales? Porque hoy día
resulta que si bien es muy positivo que se investiguen estos casos a través de la prensa, etcétera, también tenemos un sinnúmero de otros espacios y fundaciones o organizaciones sociales que se han visto enlodadas en esta carnicería un poco que existe en este momento político, ¿no? Entonces hoy día no solamente basta con la verdad, sino que incluso hay que hacer un sinnúmero de acciones también para demostrar esa verdad mucho más allá si efectivamente está en razón a la ética o en razón también a lo legal. Y por otro lado también quiero hablar de que, bueno, acá hay un caso particular del Consejo, del Gobierno regional, yo soy consejera regional, decir que los espacios regionales, muchas organizaciones sociales y las distintas necesidades que están en la región, muchas de ellas se cubren con fundaciones, ¿no? Atendiendo que no tenemos una modernización del Estado en los tiempos. Licitar, por ejemplo, una obra o una acción, ¿no? Por ejemplo, en materia de catástrofe, eso lleva a 1 año, 2 años, cuestión que, por ejemplo, a través de incendios, terremotos, lleva mucho tiempo, ¿no? Para aquellos que efectivamente lo requieren. Lo vivimos en la región. El sistema se tambalea a partir de estos escándalos. Y es el llamado, y acá que tenemos a nuestros parlamentarios, el llamado es que efectivamente hay que hacer las críticas necesarias, hay que ponerlo en evidencia, hay que buscar la verdad, hay que zanjarlo, pero también en este caso yo creo que también hay que tener una búsqueda de cómo solucionamos esto para que no pase. Claro, y tampoco limitando a lo que son en este caso las organizaciones sociales que han cumplido un rol importantísimo como otro. Pero efectivamente este caso es completamente condenable y yo creo que cae en lo burdo también, incluso en el llamado. Hay fundaciones que hacen un trabajo espectacular desde hace mucho tiempo y son muy serias. Hay muchísima gente que trabaja muy duro en las fundaciones, en muchas fundaciones, para hacer un trabajo que de verdad el Estado no hace y lo hacen espectacular. Pero yo pregunto, ¿cuántas policis tenemos en Chile? En el último tiempo hemos visto una cantidad de traspasos de dinero a fundaciones así. Ahí están los millones. Ahí están los millones. El mismo Contralor señala, tiene una opinión en la misma sentido. El nivel de transferencia es impresionante. Fundaciones que se arman y con un giro y en 2 patadas tienen otro giro o se adjudican plata y sacan el giro en impuesto. Entonces uno dice, esto es la hueca en pelota arriba al piano. Si tú me permites y todo en un gobierno que decía, nosotros vamos a hacer la cosa distinta. Se acabaron los pitutos, se acabaron los problemas de probidad. O sea, la promesa se cae de pedazo. Si tú me permites una apreciación, aprovechando de hablar de los gobiernos regionales y también que están los parlamentarios, hay un tema que es importante, que es el traspaso de competencia que están teniendo hoy día los gobiernos regionales. Por ejemplo, fondos tan importantes que son como en esta cifra de 200 millones o incluso inferiores, y también la cantidad de fundaciones y órganos intermedios que están entre medio, los gobiernos regionales no tienen la capacidad en estos momentos de poder tener una fiscalización total de lo que pase con ellos. Y eso es un tema que es de Estado, es un tema país. Sí, y lo pongo sobre la mesa porque si bien es una labor que, por ejemplo, los consejeros regionales tienen, que la misma administración, que es autónoma, ¿no?, de los gobiernos regionales tienen, no hay una capacidad, ¿no?, como institución de poder tener una seguida, o sea, en este caso, ir en seguimiento claramente de lo que sucede. Lo pongo como un antecedente que no es menor porque yo te aseguro que si tú abres los casos dentro de los espacios regionales y mientras más te vas alejando del centro, ¿no?, lo más probable es que vayas a tener conductas que son mucho más aberrantes de las que estamos escuchando. Buen punto. Diputado Yerso, su opinión del caso Polici y el olvídese. Ya que Francisco decía el happening con Ja, este es un chiste de mal gusto. Un chiste de mal gusto, es una vergüenza. El audio que escuchamos recién cae en lo burdo. Pero además hay delitos, y aquí hay delitos que tienen que ser investigados, tiene que estar metida Fiscalía, tiene que estar metido Contraloría. No puede ser que estemos entregando dinero a diestra y siniestra a fundaciones que ni siquiera tienen la experiencia para hacer lo que dicen que van a hacer y además ni siquiera exigen boleta en garantía. Claro. O sea, vemos la desfachatez de Democracia Viva que no quiere devolver el dinero. No, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué mundo estamos? Y ahí es donde yo hago un llamado a que en realidad tenemos que hacer una agenda de probidad, pero una agenda de probidad seria en que todos los partidos políticos tenemos que estar ahí involucrados, porque al final se lo da el nombre de todos. Aquí se ensucia a todos los políticos, porque a todos nos meten en un saco y todos somos ladrones. Eso no puede ser. Es bien tremendo, ¿eh? Este caso Polici, el nivel de desfachatez es impresionante. Impresionante. Ya los 250 millones estallaron. Ese escándalo ya todo el Chile lo conoce, ¿cierto? Pero atreverse a llamar al testigo clave para apretarlo, porque esto es un aprete. Usted olvídese, no diga nada y que hablen conmigo. El gota a gota quedó... No, o sea... Increíble. Usted hablaba de Democracia Viva, diputado, que es lo que ha marcado la pauta, lamentablemente, en el último tiempo. Miren lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, respecto a esto. Con los fondos públicos no se juega. Cordero acusa que el caso de Democracia Viva es una irregularidad completa y eso es bien grave.
y los emplaza a responder en tribunales. Claro, señaló que esto incluso podría tener características de delito penal, no solamente civil. El tema es, si no hay boleta de garantía, la Fundación no tiene la intención de devolver la totalidad del dinero. Dicen que hay 97 millones ahí en disputa por revisión. No sé si existe una manera de recuperar esa plata que no sea por vía judicial. Indudablemente que es por vía judicial. Hoy día tenemos la información de que se le congelaron las cuentas bancarias. Sí, con porque lo cual el Consejo Federal hizo la pega. hay plata, hay dinero, obviamente no todo el dinero. Por lo menos eso lo ha hecho bien la Fiscalía y la Justicia. Creo que lo primero que se debería haber hecho hace mucho rato, y también con la Fundación Polici, se debería hacer lo mismo, digamos, inmediatamente. O sea, claramente hay plata malgastada. Claro. Pero también hay plata mal asignada. O sea, nosotros estamos viendo que el metro cuadrado de pintura de una fachada no se cobra en ninguna parte lo que se cobró por esos 600 metros de pintura. Usted se refiere a lo de Procultura con lo que publicó Timeline, ¿no? Entonces aquí se están inflando los precios aunque se estén haciendo los trabajos. Para mí no es motivo de escándalo que una fundación nueva concurra a trabajar para el gobierno. En algún momento tiene que partir. En algún minuto tiene que partir, tiene que trabajar con el Estado. El problema es la gente que está dentro de la fundación, porque puede ser que esa fundación se haga con gente que efectivamente tiene expertise. Nosotros desde la centro derecha somos hinchas de los cuerpos intermedios de la sociedad, que están consagrados en esta actual Constitución. Y yo coincido contigo que efectivamente hay que distinguir entre las malas prácticas y las buenas prácticas, entre las buenas fundaciones y estas organizaciones para delinquir, que se montan de la forma, o se capturan otras para efectivamente delinquir. Yo hago un llamado y reitero que aquí lo importante no es lo que opinemos nosotros. Aquí lo importante es qué tan efectivas son las fiscalías para perseguir todo el delito, no solamente el desfalco, sino quién le otorga y cómo le otorga. O sea, si te otorgan sin boleta de garantía, en circunstancias que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo conocen gente que trabajó en fundaciones o fue voluntaria de las mismas, que para conseguirse dinero, resulta que hay que poner una boleta de garantía para garantizar que efectivamente se hagan los trabajos. No caigamos en el facilismo de que todas las fundaciones son malas. Caigamos en lo profundo de que hay que perseguir la corrupción, así como se debe perseguir la corrupción en la política, las colusiones a nivel empresarial. En esto tenemos que ser tajantes. Y lo último que te quiero decir, en relación a lo que tú te comentabas, como en tu calidad de core. A mí me parece súper bien, digamos, ese llamado a los parlamentarios a endurecer las leyes. Pero los cores tienen el deber de ejercer la fiscalización en sus regiones. Nosotros como parlamentarios, y no estoy escabullendo el bulto, no tenemos facultades primero para fiscalizar a los gobiernos regionales. Son ustedes los que tienen esa facultad. O sea, si tú desde el Biobío a Los Ángeles la mirada se te pierde, nosotros desde Valparaíso a Rancagua la mirada ya se nos perdió definitivamente. Nosotros estamos convocados para fiscalizar al Ejecutivo, efectivamente, y tenemos y debemos hacerlo, y tenemos que generar nuevas leyes. Lo que dijo el Contralor el otro día en relación de que aquí probablemente incluso no hay delito porque no hay leyes, a mí me van a disculpar. El mal uso de las platas del Estado, por mucho que no esté tipificado en un artículo determinado, debe y tiene que ser condenado. Y el ministro de Justicia, que no hable tanta obviedad, porque evidentemente Democracia Viva tiene que pagar con juicios penales y juicios civiles. El ministro de Justicia hoy día, lamentablemente, se está haciendo profesor de Derecho Público para todos los chilenos y tiene que estar preocupado de sus temas y no defender a los ministros del lado. Ahora, la historia es importante también ir contándola, ¿cierto? De manera clara, porque usted probablemente en su casa siguió con la historia de que Democracia Viva no quería volver la plata y que había presentado un recurso, ¿cierto? Bueno, un recurso administrativo. ¿A quién? A la Seremía de Antofagasta. ¿Para qué? Para revisar el tema del dinero, para no entregar todo el dinero. La Seremía de Antofagasta rechazó ese recurso. Entonces, menos mal, po. Menos mal, estaríamos trepando las paredes si no hubiese sido así. Pero para que la gente lo vaya entendiendo, se rechazó ese recurso y el plazo de 30 días sigue corriendo. Ahora, después nos enteramos que
algunas Ceremis, ahí está el titular, muchas gracias Tamara querida. Ceremi de Antofagasta rechaza el recurso de Democracia Viva, sigue corriendo el plazo de 30 días para la devolución de los dineros. Entonces, usted que lo está viendo y sigue esta historia, bueno, se rechazó ese recurso, van a tener que entregar el dinero, supuestamente. Ahora, después uno se entera que no todas las Ceremis piden la famosa boleta de garantía. Sí. Solo 3 Ceremis de vivienda exigían boleta de garantía. Según pudo constatar el Mercurio, las Ceremis de Tarapacá, Antofagasta y Biobío son las que exigen boleta de garantía al momento de concretar un convenio con alguna institución. Pero no todas. Entonces la cosa es arbitraria. Si el Ceremi dice ¿sabes qué? No, yo voy a pedir la boleta de garantía, la pide. Y si no, no se hace. No, o sea, perdóneme, ahí hay que amarrar algo mejor y quizás pasa por lo que conversamos recién, un tema de legislación. ¿O no, diputado? Yo creo que pasa por varias cosas. Primero, yo creo que lo que se está exigiendo a Democracia Viva, que es de toda lógica, que restituya los recursos que se apropiaron indebidamente, que son recursos fiscales, a través de estas influencias que se ejercieron por la vía del amiguismo y los contactos políticos y las relaciones personales, ¿no? Sea la regla general para todos los casos que están destapándose a lo largo de todo Chile. Es decir, cualquier fundación que utilizó medios irregulares, ilegítimos, para hacerse de recursos del fisco, ya sea del gobierno central, del gobierno regional, de un municipio, de cualquier nivel del Estado, digamos, que restituya esos recursos en la medida, obviamente, que además no ha cumplido con la ejecución de los proyectos que se le encargan, ¿no? Sobre todo si se trata de temas sociales y sensibles para la población. Sí. Ahora, yo espero también una actitud más proactiva del gobierno en esto, o sea, es decir, tiene que haber una batería de acciones judiciales, de querella, ponerse detrás de los distintos casos que se están abriendo e investigando por parte del Ministerio Público de una manera clara, decidida, con una actitud de transparentar absolutamente todo, de manera tal de que se caiga quien caiga, que el propio presidente Boric, ¿verdad?, dijo que iba a aplicar, pase de las palabras a lo hecho, porque lamentablemente hoy día hay un manto de duda que se está instalando de manera muy generalizada. Diputado, ¿qué le pareció la autocrítica del ministro Montes? Por el libro de plata y convenio señaló la responsabilidad es haber permitido que este sistema se instalara y agregó que es algo que se está modificando, que va a cambiar. Yo no sé cuánto se demora en hacer un cambio de esta característica. Cuando dice se instala es porque antes no existía esto. Pero claro, ¿lo hace sobre lo que está pasando ahora o que este sistema de traspaso de dinero hay casos anteriores también, Pancho. Hay uno en la región que es del gobierno de Piñera. Sí, pero no es sin boleta de garantía. Lo que te estoy diciendo es eso. O sea, aquí, perdona que lo interrumpa, cuando la plata es de todos, deja de ser de todos y pasa a ser de nadie. Entonces, el problema como se está administrando este país en este minuto es lo grave aquí. Lo grave aquí es que hay una desidia. Los computadores, Pancho, la gente entra, Pancho, las boletas. La falencia del sistema en general, a nivel de Estado, a nivel gobierno central, a nivel gobiernos regionales, a nivel de municipios, ya respecto de la relación de la utilización de recursos públicos con organizaciones intermedias, y no solo organizaciones intermedias, como fundaciones, corporaciones. Si abrimos otra caja de Pandora, ¿qué está pasando con las empresas privadas también? Que se ganan licitaciones, que se ganan muchas veces tratos directos también con los distintos gobiernos. Bueno, abramos la caja de Pandora completa, investiguemos todo, caiga quien caiga. Eso no debería ser una amenaza tuya. No, deberíamos hacerlo. No, porque sea una realidad, eso es lo que estoy diciendo. Pero acá, independiente del sector político, si acá hay que tratar de dejar de sacar pequeñas ventajas para culpar a uno. Aquí está fallando el sistema. Busquemos las mejores formas de regular para que no todos entren al mismo saco, para que quienes son culpables de estos hechos de corrupción vayan a la cárcel, para que las fundaciones, corporaciones, empresas que hacen bien la pega, ¿verdad?, utilizando correctamente recursos públicos, la sigan haciendo, y para que la democracia chilena, el Estado de Derecho, dé una garantía a los ciudadanos de nuestro país. Y lo que se está instalando es que Chile en general es un Estado corrupto, y eso es tremendamente preocupante, y eso afecta a la izquierda, al centro, a la derecha. El ministro Montes dice que desde el 2019 no se estaban exigiendo la boleta de garantía. Respecto de eso, y cierro, Eduardo, yo creo que
ahí evidentemente que hay responsabilidad política. Sí, O sea, es totalmente. evidente que quienes están a la cabeza de un servicio, de una cartera, dentro del gobierno, dentro del Estado, tienen que supervigilar las cosas que están pasando al interior de esta cartera, ¿no? Claro. Y yo creo que no solamente es absolutamente irresponsable y negligente que estos Ceremis no hayan pedido, ¿verdad?, boletas de garantía, sino que va contra toda lógica. Claro. O sea, no hay ninguna posibilidad de entregar recursos públicos sin un respaldo que asegure al fisco, Exacto. ¿verdad?, que se va a resguardar la ejecución Claro. de esos proyectos que se están encomendando. Entonces, esos Ceremis tienen que salir inmediatamente. totalmente. Yo no entiendo cómo no hay una decisión hoy día que los Ceremis que actuaron de manera equivocada, de manera negligente, sigan en sus cargos. O sea, no es posible que se abra allí, ¿verdad?, un atisbo de un forado sobre el cual se puede entrar a hacerse de recursos públicos sin una adecuada garantía de resguardo. Estoy bastante de acuerdo con aquello. Lo que me parece que es insólito es que como que el castigo sea sacarlos del cargo. Para mi gusto, una persona que no hace bien la pega, que no pide una boleta de garantía como corresponde, debe irse a la cárcel. Yo no sé, O sea, yo no sé es lo que que, contempla bueno, la aquí hay legislación. razón, Probablemente hay que hacer Que muchísimos salga cambios. del cargo por lo bajo, Claro, Eduardo, pero si sí, se claro. comprueba que lo hicieron a propósito Exacto, para exacto. beneficiar, Claro. ¿verdad?, a estas fundaciones, tras las rejas, sin duda alguna. Es que eso Pero es lo- Es que ese pero otro el tipo ministro de Monte, delito. diputado Claro. Yarzo, el Ese ministro otro Monte delito. señala y zanja la cuestión. Dice, desde el 2019 que no se estaban exigiendo boletas de garantía. Ahí está destacado. Esta es una de las irregularidades principales que hay en todo sistema. Desde el 2019 no se exigían boletas Eso de no es garantía correcto. y otras cosas más. Eso no es se correcto. Y exigían. te voy a decir por qué. ¿Eso Porque no es te- verdad? No es Pero es que correcto. hay que no es investigar. correcto, porque Sí. yo conozco fundaciones que Pero usted- actúan pero- bien, que han concursado a fondos y han tenido que entrar con boletas de garantía. Pero el ministro, Pero el ministro súper claro, usted dice que es Ahora, mentira. el Ah. ministro, no, dije que no era correcto, no Ah. dije que era mentira. El Lo que ministro- estoy entonces el ministro mi miente. información con muchas fundaciones es que para concurrir a fondos del Estado para hacer políticas públicas en concurso, ya sea por trato directo, sobre todo por trato directo, tienen que concurrir con boletas de garantía. ¿Ya? Ahora, Así que es como lo mismo que dijo el ministro hace un mes atrás, que dijo, bueno, esto venía aprobado, digamos, por el gobierno de Piñera, pero se le olvida al propio ministro que él mismo como senador aprobó el presupuesto de la República, que venían todos esos fondos para ser utilizados. y por eso en el Parlamento no podemos hacernos los lesos. Pues en el Parlamento hay una comisión investigadora que hasta la fecha no se ha constituido. Y esa comisión tenemos que empezar a trabajar desde ya. Y esa comisión lo que pide es empezar a investigar desde el 2015, 2016 hacia adelante. Oye, yo no porque tengo aquí ningún problema que lo hagamos, pero la verdad, Sí. la verdad, que nosotros tenemos que darle, la ciudadanía no espera una conclusión de una comisión investigadora del Parlamento. Lo que espera es que la Fiscalía y los jueces justicia, y la obvio, justicia actúen. todas Solamente, maneras. El pero resto ahí- son de todas cortinas maneras. de humo. pero Pero cada yo- uno en su pega. Aquí Es que está eso- la justicia, está la fiscalía, nosotros como parlamentarios también. Y tenemos que también darle agilidad a la agenda legislativa de probidad, porque de verdad que esto es una vergüenza. Y es una vergüenza. Y aquí todos los sectores políticos deberíamos estar unidos para esto, porque mancha a todos. Sí. No, aquí no mancha a un sector político, Eduardo, X, te puedo agregar nos mancha una a cosa, todos. perdona, que es súper importante a propósito de lo que se está señalando aquí. Este es el último fin de semana de julio. En 3 meses más no vamos a tener Contralor General de la República porque termina su periodo. Es verdad. ¿Ya? En el mes de octubre. Yo le hago un llamado directo al presidente de la República que no empecemos con las dilaciones en relación al nombramiento del próximo Contralor. Que nos pase lo que nos ha pasado con los últimos nombramientos por parte del Senado, que han sido rechazados, que se han aplazado. Sí. Incluso hay muchos cupos que todavía el Parlamento y el Congreso no los ha llenado Tribunal en distintas Constitucional. organizaciones. La figura del Contralor, no como persona, sino como figura para efectivamente ejercer el control a los gastos y a las actuaciones del Ejecutivo, Sin duda. son demasiado relevantes como para no empezar en este minuto a buscar quién va a ser la o el
futuro Contralor de la Totalmente. República. De hecho, no se puede improvisar con ese nombramiento. Es muy importante para el funcionamiento sano de la democracia en el país. Natalie Campuzano, no la he escuchado. Sí, en razón a eso yo creo que se requiere de forma urgente. Yo creo que el gobierno sin duda va a estar a la altura de la situación. Creo que este problema no es un problema que venga sin duda a beneficiar al gobierno. Por tanto, creo que anexarle un problema más sería una torpeza y creo que me imagino que va en esa vía. Yo quiero hacer una distinción que, por ejemplo, acá se ha hablado con el tema de las boletas, etcétera, pero hay distintos tipos de relaciones que se tienen por parte de las fundaciones o etcétera a través de otras figuras, que son las subvenciones, que en este caso el trato directo que se está poniendo en cuestionamiento, y también en este caso los fondos concursables, ¿no? Son temas completamente distintos y que tienen figuras administrativas que son distintas y que muchas veces se llevan a confusión, ¿no? La mayoría de las fundaciones en nuestro país, cuando se relacionan con el Estado, tienen la figura, en este caso, de fondos concursables, mayoritariamente, ¿ya? Y en el caso de los tratos directos, una figura que sí, en eso tengo conocimiento, que desde el 2019 se genera el trato directo que se crea en nuestro país principalmente para agilizar. Y cuando yo hablo de que acá están los parlamentarios, no lo hago de mala fe, sino que todo lo contrario, que muy bienvenido es que me escuchen a una consejera regional, porque de repente hablamos en este caso, de generar mayores normas para hablar de la probidad y la transparencia, que son muy necesarias y urgentes a raíz de lo que está viviendo nuestro país. Pero al momento de generar probidad y transparencia a través de mecanismos legales, generamos que el Estado sea mucho más lento. Y eso lleva a que existan estas figuras que salen espontáneamente, como lo que son los tratos directos, que sabemos ya que hoy día es una figura que está siendo muy cuestionada, pero que también al momento de hablar de probidad y transparencia tenemos que hablar de la modernización y tenemos que hablar de figuras que, por ejemplo, el rol de las licitaciones, ¿no? Hoy día tenemos muchas obras en nuestro país que son de inversión del Estado, que muchas empresas se van a quiebra. Y eso genera que el Estado tenga que poner mucho más presupuesto, el doble del presupuesto. Y eso es una discusión que se da en la discusión del presupuesto general de la República, que lo tienen a mediados de noviembre. Entonces, cuando yo hablo de que el legislativo tiene un rol, efectivamente también lo hablo de esa perspectiva. ¿Generar los mecanismos necesarios para que esto no ocurra? Sí. Pero a la vez también hablar de esa modernización urgente en términos de tiempo y de burocracia que hoy día todos lo sentimos, todos, incluso los que estamos siendo parte del Estado. ¿Y ahí en el Congreso, diputado Soto, agua en la piscina para avanzar en esta línea? Porque hay un taco legislativo a partir de la agenda de seguridad y de tantas otras materias, pensiones. No, o sea, tenemos ahí un dossier importante. Hay agua en la piscina, si esto es una necesidad, o sea, si no podemos ponernos de acuerdo en una agenda de probidad fuerte, robusta, que compartamos para frenar todo esto que está ocurriendo, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Digamos? O sea, absoluta voluntad de eso, yo creo que hay que poner el pie en el acelerador respecto de aquello, sobre todo porque la sensación que le está quedando a la gente es que acá estamos fallando por muchos lados y ahí, verdad, se va desestabilizando la democracia y el Estado de Derecho también, ¿no? Y eso evidentemente que es preocupante. Yo creo que tiene un punto, Natalie, yo creo que al mismo tiempo de avanzar en una regulación, en una agenda de probidad que permita dar mayores garantías desde el punto de vista de la buena utilización de recursos públicos, más cuando hay transferencias a organizaciones intermedias, a empresas, a fundaciones, a corporaciones, en todos los niveles, gobierno central, insisto, gobiernos regionales, porque, ojo, hay un proceso también de entregarle mayor autonomía, mayores facultades y competencias a los gobiernos regionales, que yo creo que hay que al menos poner una alerta ahí respecto de que mientras no nos pongamos de acuerdo en esta agenda de probidad, ¿verdad?, de mayor fiscalización respecto al uso de los recursos públicos, si no vamos a terminar con gobiernos regionales parecido a lo que ocurrió, ¿verdad?, en muchos municipios del país, algunos de ellos que están respondiendo ante la justicia están tras las rejas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir con cautela. La modernización del Estado es muy importante porque hay que buscar un equilibrio entre la eficiencia del Estado, ¿verdad?, que los recursos fiscales lleguen a la gente que lo necesita de manera rápida, de manera eficiente, pero al mismo tiempo que sea a través de mecanismos que sean absolutamente transparentes y probos. Y acá se está fallando los dos lados, es decir, se está mal utilizando, ¿verdad?, a través de influencia y a través de corrupción recursos públicos, pero al mismo tiempo el Estado está siendo ineficiente y por lo tanto estamos fallando absolutamente. Antes de avanzar en la pauta del día de hoy, hay algo que quiero preguntarle a Natalie y que tiene directa relación con lo que publicó CIPER Chile. Fundaciones y Frente Amplio. Al menos 5 fundaciones han tenido miembros del Frente Amplio en sus principales cargos y que han recibido fondos públicos. La fundación aludida y asociada a su persona, Natalie, es Territorios Colectivos, en la que hasta diciembre usted fue directora de incidencia. Se le adjudicó
se le entregaron 75 millones para trabajar en Juan Fernández en mayo pasado a esta fundación a partir de la Presidencia de la República. Es una subvención que entregó directamente la Presidencia de la República a la Fundación Territorios Colectivos, de la cual usted era directora de incidencia. Sí. ¿Eso es así? ¿Eso es efectivo? ¿Se entregaron estos 75 millones directamente desde la Presidencia a la fundación de la cual usted era parte? Yo, en primer lugar, quiero esclarecer completamente algunas cosas. Yo soy consejera regional, soy incumbente en términos regionales, por tanto, la vinculación a lo que pueda hacer el presidente de la República o no, más que el presidente de la República, no el presidente, sino que en este caso esa figura no es decisión mía y tampoco hay una decisión de por medio. La Fundación Territorios Colectivos, en la cual se me vincula, no tiene adjudicación alguna a nivel territorial de la región de Valparaíso, ni en seremías ni del gobierno regional, en ningún aspecto, ni convenios con dinero o sin dinero, no, ninguno. En tercer lugar, yo no soy parte de la fundación desde el año pasado. Sí. Este año es el año que postula esta fundación como tal, y también decir que la figura de directores son figuras que son principalmente de carácter como emblemática, o sea, más que emblemática, sino que ad honorem, no tiene una figura en este caso de recursos, etcétera. Es una fundación que efectivamente cumple con todo, así lo ha declarado el mismo ministro de Hacienda que se le consultó, cumple con todos los requisitos, se creó previamente al gobierno del presidente Gabriel Boric, está dentro del giro por estatuto y los demás detalles lo debe saber la fundación que presentó el proyecto. Yo entiendo y por eso decía al principio que es necesario que hoy día en este caso la prensa juega un rol importantísimo con esto, pero también hacer la distinción, ¿no?, de cuáles son las figuras de cada uno que tiene, ¿no?, porque muchas veces se lleva a tener una confusión y eso no basta con decir la verdad, ¿no?, porque uno, en este caso yo tengo mucha certeza de lo que estoy diciendo, pero no basta con ello, sino que en este caso basta que en este caso también se avance en tener los mecanismos necesarios para poder, en este caso, que no se generen este tipo de males entendidos que de mi punto de vista también se me vincula, y tengo que decirlo, con el senador Latorre. De por medio, el senador Latorre, yo no tengo relación por más de 3 años con el senador Latorre, más que una relación fluida, una relación no fluida, en los espacios comunes como cualquier persona. Claro. Y por tanto eso es lo que puedo indicar. Mi cargo como consejera regional está más que claro que tanto en lo político, lo ético y lo legal, estoy súper clara de que no existe ningún tipo de situación. Lo que CIPER instala y publica, claro, es que hay una vinculación entre fundaciones, el Frente Amplio en particular aquí, Convergencia Social, también hacen referencia a que esta fundación, Territorios Colectivos, se forma el año 2020 y que ya en mayo del año pasado se le entregó desde la presidencia. Esa figura, ¿cómo? De este año. De este año, perdón, Sí. perdón, mayo de este año, Sí. 75 millones directamente. Finalmente la duda queda instalada porque uno dice, la presidencia también asigna dinero a una fundación A, B o C y son todos del mismo color político. No, ¿No le parece que choca con la promesa del Frente Amplio de decir se acabaron los pitutos, se acabaron los amiguismos? Es que yo creo que ahí, o sea, yo entiendo que hoy día hay una sensación, más que una sensación, un hecho, ¿no?, que es lo que pasó con Democracia Viva, que desde ya con la distinción que hay una situación completamente distinta entre lo legal y lo ético, que completamente distinta. Acá lo que se está instalando es que primero este proyecto, entiendo, porque insisto, yo no soy parte de, en este caso, de la fundación, pero lo que se me comunica es que en este caso se hace en conjunto con la municipalidad de Juan Fernández, que se postula en conjunto con la municipalidad de Juan Fernández en razón al giro que en este caso tiene la fundación. Cuestión particular que hay que decir que en este caso el municipio de Juan Fernández participa mucho con otras fundaciones, esta y otras, porque es una institución muy pequeña, un territorio muy pequeño que principalmente sobrevive con fondos, ¿no?, con fondos concursables, etcétera. Ahora, esta fundación no es una fundación en este caso del Frente Amplio, es una fundación que tiene distintas personas, que tanto del mundo académico, tiene personas que son del mundo, como en el caso político, que en el caso yo soy de Convergencia Social y orgullosamente soy militante de ese espacio, como también en este caso de otras personas que adhieren a otros espacios políticos. Nos tocó, ¿no?, es parte de, pero hay que esclarecer las cosas y en este caso nosotros tenemos la certeza de que no, más que la certeza, ya se ha aclarado por parte del municipio
se ha aclarado por parte de la moneda que no... La moneda, digo, la persona... La presidencia claro, confirmó y en lo que particular, había existido este traspaso a la fundación. Sí, Pero lo que, dijo no era, claro. que el presidente no era él el que asignaba el recurso. No, ahí eso me llama, ya- ahí, perdón, la ignorancia. Uno dice No, presidencia, el presidente manda. No, el Él presidente no es el que anda viendo el tema administrativo, es un funcionario de carrera que genera esa acción, pero no es el presidente como tal. Yo ahí lo quiero dejar súper claro porque para que no me metan al presidente de por medio, Ya. no, y aparte estamos hablando de fondos que tienen relación con en este caso con el giro y con las necesidades de Juan Fernández, que es el tema basura, que ellos tienen problemas, las islas Sí, tienen problemas la con el gestión tema de la basura que se genera como en tal, Juan Fernández. pero bueno, son cosas que hay que asumir. asumirlas. Hay que asumir. asumirlas y hay Se lo tenía que preguntar. Está sí, no hay perfecto. problema. Francisco, ¿qué te parece esto que tenemos a la protagonista, lo que publica CIPER, A ver, la explicación? Los presidentes de la República, a través de sus fondos, han destinado tradicionalmente dinero a mucha gente y a muchas fundaciones. La presidencia de la República, por esencia, no tiene funcionarios de carrera, tiene funcionarios de confianza. Claro, pero la figura... O sea, los de carrera son los garzones, la gente, digamos, el No, staff, El staff. pero los que están en la incidencia son todos de confianza. Ya. No nos engañen. Desde el administrador del Palacio para abajo. Puede ser ratificado, puede haber estado más de un periodo, pero es una persona de confianza. Y está bien que así sea. No está mal que así sea. El presidente tiene que rodearse con gente de confianza, el que sea. Ahora, si se ocuparon los dineros donde debían ser ocupados, Ese es el punto. ¿cuál es el problema? Si aquí finalmente democracia viva y la seremía le da cierta cantidad de dinero en varias tandas para eludir algo que es principal, que es el control de la Contraloría. De la Contraloría. O sea, y eso pasa mucho en los gobiernos regionales también. Evidente. Y nosotros hemos venido observando, no solamente en La Quinta, que también pasa, sino también en el caso nuestro en Punta Arenas con el diputado Mattison, que hay una tendencia de adjudicar dinero, sobre todo entre octubre, noviembre y diciembre, Con la inejecución. para que demostrar mayor ejecución, Así es. pero en cuotas de tal forma que la suma de las mismas sea mayor, pero cada cuota sea menor al piso requerido para entrar a toma de razón de la Contraloría. sí. Y eso tiene un vicio de forma y de fondo. O sea, una forma de burlar la ley. Huele y se ve finalmente. muy feo. transferencia. Habló, ¿saben quién habló? Uno que no había hablado hace rato. El ministro Jackson. El ministro Jackson esta mañana, una pauta respecto de CACEN y sus resultados en torno a la pobreza en Chile. Habla respecto de el robo de los computadores. ¿Qué dijo? Aquí está. A ver, si nosotros somos los más interesados en que esta situación se esclarezca, por supuesto. En este caso particular, en mi caso, fue una suplantación de identidad a mi persona, por lo tanto soy el más interesado en que esto pueda esclarecerse de tal manera de que la opinión pública tenga todos los antecedentes, así que nosotros vamos a apoyar el trabajo de la Fiscalía y de todas las instituciones para que ojalá se dé tanto los autores materiales como también los autores intelectuales puedan ser llevados a la justicia y tener las mayores sanciones posibles. ¡Ay! Ministro, ¿se va a querellar? A él le preguntaba. Bueno, él es el más interesado en saber si es que finalmente quiénes están detrás de todo esto. Soy el más interesado en que esto se pueda esclarecer, señaló el ministro de Desarrollo Social en esta pauta respecto de CACEN y la superación de la pobreza. Estamos todos expectantes respecto de lo que va a pasar acá. O sea, es como una película que estamos viendo en este momento, no Mira, sabemos. yo definiría que prontamente se pueda saber qué sucedió con los computadores, qué pasa con Democracia Viva. ¿Y dónde está la porque, caja fuerte? La ¿qué caja pasa fuerte, con la todos? boleta. En Porque un año ya más estamos- vamos a tener un libro, como Sí. quién quemó el metro, quién se robó los porque de computadores. verdad Esto está mejor que es- Netflix. Es cansador. Claro. No, es cansador. Yo lo que veo, y no solamente desde el espacio de la política nacional, los espacios locales, hay una paralización completa de los temas centrales. ¿No? En algunos meses más empieza la discusión presupuestaria, ¿no? Está el tema de la reforma tributaria de por medio, entonces hay temas que son súper importantes que en este mismo programa lo hemos hablado, Sí. por ejemplo, como el tema de salud, ¿no? Sí. Y entre otros, entonces creo que hay una Pensiones. paralización Sí, pero- y cual sea la conclusión que se llegue de los computadores, lo que sea, pero que se llegue a una conclusión. O sea, ¿no? que Claro. si tú, O es sea, que si tú no por aclaras favor, esto, es que si estoy tú no de acuerdo. aclaras esto, el presupuesto, o sea, me vaya a disculpar, pero separa todo, porque los chilenos necesitan saber qué está pasando con la plata de todos. Ahora,
Estoy Veamos la completamente CEP. de La acuerdo. CEP, ¿qué es lo que dijo respecto de la preocupación de los chilenos? Salud. Salud, en primer lugar. Después, seguridad ciudadana. Sí. La seguridad, ¿cierto? El problema de seguridad. Que Pensiones. Cosas que lo hemos conversado. Pensiones. Y en materia parlamentaria, Y ojo, ¿cierto? y corrupción también está Sí. irrumpiendo. Y corrupción por los obvio. palos, a partir, yo creo, justamente De esto. de esto que estamos conversando. Pero tenemos temas tributarios, tenemos temas de pensiones importantes y relevantes que conversar. Y nos quedamos pensando en un computador y una caja fuerte. Lo que pasa es que uno, como dice el diputado ayer, estoy de acuerdo, es difícil avanzar cuando tenemos una caja fuerte perdida, robada de un ministerio, de un ministro que es uno de los principales militantes de un partido que está en el ojo del huracán. De un llamado telefónico de la cárcel, No, dentro de la cárcel. Y por o sea, eso, y por eso olvídate. creo, Yo tengo por una eso diferencia creo- con Jackson, Creo, ¿no? creo la urgencia de que hoy día, en Más este de caso, uno, el pero- sistema en su conjunto Sí, tiene yo que también. focalizar su esfuerzo para que se busque la solución. ¿Qué pasó? ¿No? Y porque Sí. de alguna otra manera la incertidumbre tampoco es bueno, como por ejemplo que vimos en este mismo programa, como el caso del metro, que también genera una incertidumbre de qué pasó y en este caso golpea a todas las instituciones también golpea a los partidos políticos. De hecho, vimos la última cifra de algunas encuestas donde mucha gente se siente muy alejada a lo que es la política como tal. Y la política va a existir sí o sí. Bueno, ¿y a eso a quién le conviene, no? Que la Claro. gente esté alejada de, en este caso, del debate o de quienes hacemos política. Usted tiene un matiz, diputado. Sí, yo creo que, bueno, para ser claro, pues, a quien más le interesa que esto se aclare no es al ministro Jackson, es a todos los chilenos, digamos. ¿Ya? Acá es necesario que esto se investigue a fondo, que se aclare si efectivamente se trata de delitos comunes o hay móviles políticos detrás para uno o para otro lado, porque hay acusaciones cruzadas acá que son tremendamente graves y irresponsables y que tienen que ser esclarecidas por el Ministerio Público y por la justicia, ¿no? Para dar una certeza a los ciudadanos de nuestro país que eso es lo que efectivamente esperan. Ahora, yo siendo responsable, y creo que en esto la derecha y la oposición ha sido muy irresponsable, especialmente la UDI, al imputar, ¿verdad?, delitos directamente sin prueba alguna y por una motivación obviamente política, desechando cualquier tipo de responsabilidad criminal, cualquier tipo de responsabilidad administrativa, que eso se va a determinar en las investigaciones judiciales o en las investigaciones y sumarios administrativos. Otra cosa es la responsabilidad política, ¿ya? Y yo creo que está bueno ya, yo creo que es momento de decir con todas sus letras que en un momento de una crisis tan profunda, tan grave como la que estamos viviendo en Chile, lo peor es seguir y no hacer nada, como si nada estuviera pasando, como si el gobierno tiene que salir, por favor, todos los días a defenderse, todos los días a dar explicaciones, y ha perdido el control de la agenda y ha perdido la iniciativa, y eso es absolutamente insostenible, ¿ya? Y independiente de las responsabilidades criminales, las responsabilidades administrativas, Giorgio Jackson hoy día es más un problema que un aporte a los objetivos del gobierno, y eso es algo que hay que decir con todas sus letras. ¿El ministro Jackson debe salir del gabinete? Bueno, yo creo que esa es la decisión del presidente de la República. Yo lo que creo es que acá hay un problema estructural, que hay un manto de duda que se está instalando a nivel nacional, que está afectando fuertemente la credibilidad del gobierno y que se está transformando en una crisis de grandes proporciones que no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Y por lo tanto hay que tomar una decisión drástica. Yo creo que se acerca un momento donde el presidente Gabriel Boric va a tener que tomar una decisión drástica. Y drástica me refiero no solamente a cambiar a tal o cual ministro, una reorganización completa del gobierno, un repensar el proyecto político, un revisar el programa y actualizar el programa de gobierno a los tiempos modernos, un nuevo relato comunicacional, una nueva sintonía con la ciudadanía que sea menos ideologizada y con más sentido común. Yo creo que esa es la única manera de dar certeza, de darle una válvula de escape a esta crisis que estamos viviendo y sobre todo de generar condiciones de estabilidad de la democracia, del Estado de Derecho chileno y de la política en general. Esta mirada que usted nos plantea hoy día, diputado, es una mirada que toma fuerza en el PPD, que más militantes adhieren a que en el gobierno hay que hacer un cambio, que el gobierno ha perdido la agenda, que ha perdido el control de la agenda. Es que es de sentido común. Hay Usted es un partido de mucha gente que lo dice, pero pocos que se atreven a decirlo, Eduardo. O sea, la Ya, ministra porque Toá es parte del PPD, claro, por eso le pregunto. lo más fácil es ser condescendiente, es golpearnos la espalda entre todos, decir que acá está todo perfecto, que se está haciendo el descueve, cuando todos sabemos que no es así, y las encuestas lo dicen, y nosotros que somos parlamentarios y salimos a la calle, sentimos que la adhesión, la credibilidad, el apoyo ciudadano al gobierno está disminuyendo.
Y cuando se pierde esa adhesión y cuando se pierde la credibilidad, es muy difícil recuperarla. Entonces, no es posible que no hagamos nada, que aquí no haya un golpe de timón fuerte, un cambio de rumbo y de dirección y que se dé una señal absolutamente clara a la ciudadanía. Yo creo que eso es necesario hoy día. Es necesario hoy día. Este es un gobierno que todavía le queda mucho por delante, pero que tiene que tomar decisiones de manera oportuna. Ese cambio de timón es mucho más que la salida del ministro Jackson. Pero por supuesto, es mucho más, es mucho, mucho, mucho más. Acá tiene que haber una nueva estructura, hay que dar garantía de buena gestión pública, no de ineficacia, no de falta de capacidades, ¿no? Una certeza. Lo que los ciudadanos hoy día quieren es certeza, ¿no? Y hay que repensar el proyecto político, hay que repensar el gobierno, hay que repensar el relato, hay que revisar el programa de gobierno. Hoy día, ¿verdad?, como se está llevando adelante, el proyecto de gobierno no está dando buenos resultados a los ojos de los propios ciudadanos, muchos de los cuales incluso apoyaron al presidente Boric en la segunda vuelta, ¿verdad? ¿Por qué no nos hacemos la pregunta, qué pasa con ese 55% de chilenos que respaldó al presidente Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial y que hoy día está reducido a un 30, a un 25, a un 20% según las encuestas? ¿Por qué no se logró capitalizar eso? ¿Por qué no tuvimos una gestión mucho más sensata desde el punto de vista de decirle a la mayoría de los chilenos, no solamente a ese 20, 25, 30% más ideologizado, sino que al sentido común de la grande mayoría? Yo creo que sin construir mayoría política y social es inviable cualquier proyecto de transformaciones políticas y sociales, y eso es algo que nos tenemos que cuestionar también. Fuerte autocrítica del diputado Soto, un diputado oficialista, usted lo ha visto, lo ha escuchado aquí en el programa. ¿Opiniones rápidas antes de la pausa? Diputado Ayala, ¿está de acuerdo? ¿Le parece que hay que hacer cambio de timón rápido? Claramente el ministro Jackson se ha vuelto un problema para el Ejecutivo y eso nadie lo puede discutir. Hoy día, lamentablemente, el Ejecutivo nos ha dado un golpe de timón y yo creo que es necesario que salga del gabinete el ministro Jackson, porque lo que es hoy día el ministro Jackson, un problema. Y un problema al Ejecutivo que es constante. Esto no viene de ahora. Recordemos cuando era CESPRED el ministro Jackson, también era un problema para el gobierno. Lo cambiaron a Desarrollo Social y hoy día sigue siendo problema. Yo creo que hay que hacer un cambio de timón definitivamente y concuerdo con lo que dice lo hizo Bachelet, Eduardo, ¿verdad? Sí, Cuando los tuvo ministros son problemas fusibles. también, son cambió a todo el gabinete. tiene que cambiar, desde lo tiene que político cambiar. Lo está hizo generando Macron en Francia, lo problema al hizo gobierno. Petro en Colombia. Yo O sea, creo que es un problema actual. Me quedan escasos segundos. Yo creo que Natalie, Pancho. el gobierno sabe la situación en la que está y también a dónde se posiciona el ministro Jackson, pero creo que también no podemos dejar de vista también el rol que en este caso la oposición está teniendo, ¿no? También con una visión bastante de la mirada de lo que son las distintas elecciones. Recordar que este gobierno le toca todos los años algún momento electoral o una situación electoral. Por tanto, tampoco van a estar las voluntades para poder tener una hoja de ruta que sea liviana, que sea que sea en este caso armónica. Por tanto, yo creo que ahí también, o sea, sacar al ministro Jackson simplemente porque se está pidiendo, porque no hay ningún delito que se le vincule de por medio. No, es un tema político. Es un tema político. A ver, Yo creo que Nadie ha hablado de Me responsabilidad tengo que ir a pausa criminal comercial. Francisco Undurraga, 20 segundos, por favor. Se me va, se me va, se me va. La primera, yo le pido a Giorgio Jackson que haga la gran Pato Fernández. ¿Y qué significa Paso al eso? costado. Bajarse Sí, él. sí, no obvio. hay que pedirle al presidente que lo saque, sino que hay que pedirle a Giorgio que por el bien del país y además si verdaderamente es amigo y se dice ser amigo del presidente, dé un paso al costado. Vamos a una pausa comercial. Regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos. No se vayan.